Una enfermera fue contratada para cuidar de un anciano en estado vegetativo, pero un día, al susurrarle algo en el oído, la dejó aterrorizada. El taxi se detuvo lentamente frente a la enorme puerta de hierro que marcaba la entrada de la mansión Bernard. Laura observó por la ventana, sintiendo un nudo en el estómago. La propiedad parecía sacada de una película antigua, con muros de piedra oscura y un jardín que, aunque un día debió haber sido majestuoso, ahora lucía desordenado. El conductor del taxi, un hombre de mediana edad con un gorro desteñido, la miró por el retrovisor. «¿Está segura de que quiere quedarse aquí, señorita?», preguntó él, con un tono de preocupación apenas disimulado. Laura esbozó una sonrisa nerviosa. «Sí, aquí es. Gracias». El hombre levantó una ceja y desvió la mirada, como si quisiera evitar un compromiso mayor. Laura pagó la tarifa, tomó su maleta y bajó del taxi, observando el vehículo alejarse rápidamente, dejando una estela de polvo en el camino. Ahora estaba sola frente a la puerta principal de la mansión. Inspiró profundamente, intentando calmarse, y golpeó con el llamador de hierro. El sonido resonó en la calma del lugar. Algunos segundos después, la puerta se abrió con un chirrido prolongado y una mujer mayor, con el cabello recogido en un moño severo y un vestido gris impecable, apareció en el umbral. Sus ojos azules, fríos y calculadores inspeccionaron a Laura de arriba a abajo. «Usted debe ser la enfermera», dijo con voz seca, sin mostrar cordialidad. «Sí, soy yo», respondió Laura, esforzándose por sonar profesional. «Soy Margaret, la ama de llaves. Pase». Margaret se giró sin esperar respuesta y comenzó a caminar por un largo pasillo. Laura la siguió, arrastrando su maleta sobre el suelo de mármol que hacía eco con cada paso. «¿Hay algo en particular que deba saber sobre el señor Bernard?», preguntó Laura para romper el silencio. Margaret no se detuvo ni volteó. «El señor Bernard es un hombre que necesita atención constante, pero su condición es estable. Las instrucciones específicas están en su habitación. No intente innovar ni hacer preguntas innecesarias». Laura parpadeó, sorprendida por la brusquedad. «Entendido». El pasillo parecía interminable, decorado con retratos sombríos que parecían seguirlas con la mirada. Margaret se detuvo frente a una puerta pesada y la abrió con una llave de su enorme llavero. Dentro, Laura encontró lo que parecía un cuarto de hospital perfectamente equipado: monitores, una cama ajustable y medicamentos alineados con precisión en un estante. Pero lo que más llamó su atención fue el hombre que yacía inmóvil en la cama. El señor Bernard, un anciano con la piel pálida y arrugada que parecía casi una estatua. Su respiración era apenas perceptible y sus ojos estaban cerrados, pero su expresión tenía una dureza inquietante. «Este es el señor Bernard», anunció Margaret. «Usted será responsable de todo lo relacionado con su cuidado. Él no habla ni responde a estímulos, pero sigue siendo el dueño de esta casa. Trátelo con respeto». Laura asintió, aunque una pregunta la inquietaba. «¿Él tiene alguna familia que lo visite?». Margaret frunció el ceño, como si la pregunta fuera una ofensa. «Sus hijos vienen ocasionalmente. Si eso ocurre, manténgase al margen. No es su asunto». «Claro, lo entiendo». Margaret señaló hacia un escritorio. «Allí está el horario. Revíselo ahora. Le mostraré su habitación». Laura dejó su maleta junto a la puerta y siguió a Margaret por otro pasillo más estrecho. Al llegar a un pequeño cuarto, la ama de llaves se detuvo. «Este será su espacio. Es modesto, pero tiene lo necesario. No se mueva por la casa más allá de las áreas designadas. Señorita Laura, le recomiendo que respete las reglas siempre». Laura tragó saliva y asintió. «Entendido». Margaret se retiró, dejando a Laura sola. El cuarto era simple pero funcional: una cama, un armario y un pequeño escritorio.
Había una ventanita que dejaba entrar algo de luz, aunque la vista era de un muro de piedra. Laura suspiró y comenzó a desempacar. Más tarde volvió al cuarto del señor Bernard para revisar el horario y familiarizarse con los procedimientos. Mientras le ajustaba la sábana al anciano, habló en voz baja. «Bueno, parece que pasaremos mucho tiempo juntos, señor Bernard. Haré mi mejor esfuerzo para que esté cómodo». Sin embargo, no obtuvo respuesta. Había algo en el silencio del anciano que resultaba perturbador, como si, a pesar de su inmovilidad, pudiera escuchar cada palabra. Durante la noche, mientras se acomodaba en su cama, el crujir de la madera en los pasillos la mantuvo despierta. Intentó convencerse de que era una casa antigua, pero no podía evitar sentir que había algo más. Finalmente, el cansancio la venció y se quedó dormida. Un sonido la despertó de golpe. Era un gemido bajo, apenas audible. Se levantó rápidamente y fue al cuarto del anciano. Todo parecía en orden. Los monitores marcaban un ritmo constante y el señor Bernard permanecía inmóvil. Laura se quedó allí un momento, observándolo y sintiendo que algo estaba fuera de lugar, aunque no pudiese precisar qué. De regreso a su habitación, no pudo sacudirse la sensación de que esa casa guardaba secretos. Sin embargo, decidió no darle demasiadas vueltas. Solo era su primer día. Seguro que con el tiempo todo parecería más normal. O tal vez no. El amanecer en la mansión Bernard llegaba con una extraña quietud. El canto de los pájaros apenas rompía el silencio y el rocío matutino cubría los cristales de las ventanas. Laura despertó temprano, como estaba indicado en el horario. Se puso su uniforme de enfermera y ajustó su cabello en un moño apretado. Quería comenzar bien su segundo día. El reloj marcaba las 7 cuando se dirigió al cuarto del señor Bernard. Al entrar, notó que el aire en la habitación estaba ligeramente frío. Ajustó el termostato y revisó los monitores. Todo parecía estar en orden. Se acercó a la cama y con delicadeza habló en voz baja. «Buenos días, señor Bernard. Vamos a empezar con los cuidados matutinos». Laura procedió a realizar las tareas con profesionalismo. Verificó las vías intravenosas, cambió las sábanas y limpió con esmero al anciano. Había algo solemne en su trabajo, aunque el hombre no reaccionara. Laura lo trataba con un profundo respeto, como si pudiera sentir su presencia. Mientras ajustaba las almohadas, se sorprendió al notar una leve contracción en los labios de Bernard. Era tan tenue que podría haber sido su imaginación. Laura se detuvo, inclinándose para observarlo mejor. Sin embargo, no hubo ningún otro movimiento. «Debe ser un reflejo», murmuró para tranquilizarse. Horas más tarde, Laura decidió explorar un poco más. La rutina indicada en el horario incluía una sección dedicada a ejercicios físicos básicos destinados a evitar el deterioro muscular. Con suavidad, comenzó a mover las extremidades del señor Bernard, siguiendo las instrucciones del manual. A pesar de la aparente rigidez de su cuerpo, el ejercicio transcurrió sin mayores problemas. «Bien, vamos a mantener esos músculos en forma, ¿no crees?», comentó, más para ella misma que para él. Mientras trabajaba, se sorprendió al sentir una extraña conexión con el anciano. Aunque no decía nada, su presencia llenaba la habitación. Laura no pudo evitar preguntarse qué tipo de vida habría llevado antes de quedar en ese estado. Cuando terminó, se sentó en la silla junto a la cama y revisó algunos documentos médicos que encontró en el escritorio. Había pocas notas recientes. La mayoría se limitaba a describir su estado como vegetativo persistente y recomendaban cuidados paliativos. Sin embargo, no encontró información sobre cómo había llegado a esa condición. Ningún accidente, ninguna enfermedad detallada, nada que explicara el porqué. Durante el almuerzo, Laura decidió comer en su habitación.
Aunque Margaret no había prohibido explícitamente usar el comedor, su actitud rígida no invitaba a la comodidad. Mientras masticaba un sándwich de jamón, reflexionaba sobre su llegada. La mansión seguía ejerciendo una presión invisible sobre ella, como si algo latente la estuviera observando desde las sombras. El silencio fue interrumpido por un golpe seco en la puerta. Laura se levantó rápidamente y abrió, encontrándose con Margaret, quien sostenía una bandeja de plata con un vaso de agua y un frasco de medicamentos. «Es la hora de la medicación del señor Bernard», dijo sin ningún preámbulo, extendiéndola. «Gracias, ya iba a revisar eso», respondió Laura con cortesía, tomando la bandeja. Margaret la observó con una expresión indescifrable antes de hablar de nuevo. «Le recomendaría que mantenga el profesionalismo, señorita. El señor Bernard puede no hablar ni moverse, pero esta casa tiene ojos y oídos». La forma en que lo dijo hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Laura. Antes de que pudiera responder, Margaret dio media vuelta y se marchó con pasos firmes. Laura cerró la puerta, tratando de sacudir la sensación incómoda que aquellas palabras le habían dejado. Al caer la tarde, Laura regresó al cuarto del anciano para administrarle los medicamentos. Mientras preparaba la dosis, escuchó un crujido detrás de ella. Se giró de inmediato, pero no había nadie. Pensó que podría ser el viento, aunque las ventanas estaban cerradas. Se acercó al anciano y le habló suavemente. «Muy bien, señor Bernard, aquí tiene su medicación». Con cuidado, administró el medicamento a través de la sonda. Al terminar, notó nuevamente esa ligera contracción en los labios del anciano. Esta vez parecía más evidente. Laura frunció el ceño. «¿Está usted consciente de algo, señor Bernard?», preguntó, aunque sabía que no obtendría respuesta. El silencio fue su única contestación. Sin embargo, una extraña inquietud la acompañó mientras limpiaba y organizaba la habitación. Algo no encajaba, pero no lograba identificar qué. Más tarde, antes de irse a dormir, Laura decidió bajar a la cocina por un té. Al pasar por uno de los pasillos, se detuvo al escuchar voces provenientes de una habitación cercana. Era Margaret, hablando en un tono bajo, como si no quisiera ser escuchada. Laura no pudo distinguir las palabras exactas, pero la conversación terminó abruptamente cuando el sonido de una puerta cerrándose resonó. Laura decidió no darle importancia y regresó a su habitación, pero la curiosidad seguía picándole. ¿Con quién hablaba Margaret? ¿Por qué tanta discreción? Con esas preguntas rondando en su mente, se acurrucó bajo las sábanas mientras el sueño la vencía. Un pensamiento pasó por su cabeza. En esta casa, cada pequeño detalle parecía cargar con un peso inexplicable. Y lo que más le inquietaba era que el señor Bernard, aunque inmóvil, parecía ser el centro de todo. La mañana comenzó con una atmósfera cargada de inquietud. Laura despertó sintiendo un peso extraño en el pecho, como si algo invisible la vigilara. Se vistió con cuidado y se dirigió al cuarto del señor Bernard, lista para continuar con su rutina. Al entrar, lo primero que notó fue un olor diferente en la habitación. No era desagradable, pero no era el aroma limpio al que estaba acostumbrada. Ajustó su uniforme y comenzó a revisar al anciano, tal como lo hacía cada día. «Buenos días, señor Bernard. Espero que haya descansado bien», dijo en voz baja mientras revisaba los monitores. Sus movimientos se detuvieron cuando encontró algo fuera de lugar. La almohada de Bernard parecía ligeramente movida, como si alguien la hubiera tocado. Después de que ella dejó la habitación anoche, frunció el ceño, tratando de recordar si había olvidado algo, pero estaba segura de que había dejado todo en perfecto orden. «Margaret habrá venido a revisar algo», murmuró para sí misma. Horas más tarde, durante la limpieza matutina,
Laura no pudo evitar reflexionar sobre lo que había visto mientras ajustaba las sábanas. Observó el rostro del anciano con atención. A pesar de su inmovilidad, parecía haber algo inquietante en su expresión, como si intentara comunicar algo que no podía expresar. En un intento por despejar su mente, Laura decidió hablarle mientras realizaba su trabajo. «Sabe, señor Bernard, este lugar tiene algo peculiar», comentó mientras pasaba un paño húmedo por el buró. «Es hermoso, pero a la vez da la sensación de que hay demasiados secretos. ¿Cómo habrá sido vivir aquí? ¿Era usted feliz?». La respuesta, como siempre, fue el silencio, pero justo cuando Laura se alejaba para buscar más toallas, escuchó un ruido detrás de ella. Giró la cabeza rápidamente. Era un susurro apenas audible, como un aliento contenido. «¿Hola?», preguntó con el corazón latiendo con fuerza. Se quedó inmóvil, intentando captar algún otro sonido, pero lo único que escuchó fue el leve zumbido de los monitores. Trató de convencerse de que era su imaginación, pero no podía sacudirse la sensación de que algo extraño estaba sucediendo. Durante el almuerzo, Laura decidió quedarse en la cocina en lugar de su habitación. Margaret estaba allí revisando una lista de compras con su habitual expresión severa. Laura pensó en preguntarle si había notado algo fuera de lugar en la habitación del señor Bernard, pero no sabía cómo formular la pregunta sin parecer paranoica. Finalmente, decidió romper el silencio. «Margaret, ¿usted entra al cuarto del señor Bernard durante la noche?», preguntó con cautela. La mujer levantó la vista, sorprendida por la pregunta. «¿Por qué lo pregunta?». «Bueno, esta mañana noté que algunas cosas estaban ligeramente movidas. Solo quería saber si había revisado algo mientras yo no estaba», respondió Laura tratando de sonar despreocupada. Margaret la miró fijamente por un momento antes de responder. «No, yo respeto las áreas de trabajo de los demás, señorita. Si algo estaba fuera de lugar, tal vez debería preguntarle a usted misma». Laura sintió un leve rubor en las mejillas, incómoda por la insinuación. «Claro, solo era curiosidad. Gracias por aclararlo». Margaret no respondió y regresó a su lista. Laura terminó su comida en silencio, sintiendo que la conversación había levantado más sospechas en lugar de disiparlas. Por la tarde, mientras organizaba algunos suministros médicos en el cuarto de Bernard, su atención fue capturada por algo extraño en la esquina de la habitación. Había una pequeña caja de madera medio oculta bajo una manta vieja. Era la primera vez que la veía, y la curiosidad la impulsó a acercarse. Levantó la manta y examinó la caja. Era pesada y parecía antigua, con grabados intrincados en la tapa. No parecía pertenecer al ambiente moderno del resto de la casa. Laura vaciló por un momento antes de abrirla. Dentro encontró fotografías amarillentas y un par de cartas. Una de las fotos mostraba a un hombre joven que se parecía mucho al señor Bernard, parado junto a una mujer de cabello oscuro. Ambos sonreían, y detrás de ellos había un lago tranquilo. ¿Será su esposa?, se preguntó en voz alta. Antes de que pudiera inspeccionar más, un sonido de pasos la hizo sobresaltarse. Guardó rápidamente las fotos y cerró la caja, volviendo a cubrirla con la manta justo cuando Margaret entraba a la habitación. «¿Todo en orden aquí?», preguntó Margaret, observándola con ojos críticos. «Sí, solo organizando algunos suministros», respondió Laura, esforzándose por sonar tranquila. Margaret no dijo nada más, pero su mirada parecía cargar con una advertencia silenciosa. Después de unos segundos, se dio la vuelta y salió, dejando a Laura con el corazón latiendo aceleradamente. Esa noche, Laura se sentó en su cama, con las fotos grabadas en su mente. No podía dejar de pensar en la expresión de felicidad en el rostro del señor Bernard cuando era joven. Parecía tan diferente al hombre inmóvil que ahora cuidaba. ¿Qué le había pasado? ¿Qué secretos guardaba esta casa?
Antes de apagar la luz, tomó su libreta y comenzó a anotar sus impresiones. La caja de madera encontrada en la habitación contenía fotos y cartas. El señor Bernard parece haber tenido una vida plena antes de su condición. Margaret esconde algo. Su comportamiento no es normal. La almohada movida. Alguien más entra al cuarto. Después de escribir, cerró la libreta y apagó la lámpara. Mientras se acomodaba bajo las sábanas, un pensamiento perturbador cruzó su mente. Si el señor Bernard no podía moverse ni hablar, ¿por qué sentía que estaba intentando comunicarse con ella? La oscuridad de la habitación no hizo más que intensificar esa sensación de que, aunque él permaneciera en silencio, la observaba con atención. El amanecer trajo consigo una neblina espesa que envolvía los alrededores de la casa. Laura se despertó con la sensación de haber tenido un sueño inquietante, pero los detalles se escapaban de su memoria. Se vistió rápidamente y se dirigió al cuarto del señor Bernard, decidida a enfrentar el día, si era posible, a encontrar respuestas. El anciano estaba como siempre, inmóvil, con los ojos cerrados. Sin embargo, había algo en el ambiente que la hacía sentir observada, como si su sola presencia en la habitación estuviera bajo escrutinio. Laura se acercó y, con suavidad, comenzó su rutina. «Buenos días, señor Bernard. Espero que hoy sea un día tranquilo para usted». Su voz era un susurro, casi como si estuviera hablando con alguien que pudiera responder. Mientras revisaba las constantes vitales, su mente volvía a la caja que había encontrado el día anterior. Las imágenes de Bernard Coben junto a la mujer desconocida permanecían en su mente como un rompecabezas incompleto. La tentación de regresar a la caja y revisar las cartas era fuerte, pero el temor de ser descubierta por Margaret la detuvo. De repente, ocurrió algo inesperado. Bernard, quien siempre permanecía inmóvil, hizo un ligero movimiento con su mano derecha. Laura se congeló, incapaz de creer lo que veía. «¿Señor Bernard?», preguntó, acercándose de inmediato. «¿Puede oírme? Si puede entenderme, por favor, haga ese movimiento otra vez». El anciano permaneció inmóvil, su rostro sereno como siempre. Laura miró su mano durante mucho tiempo, esperando algún otro signo, pero nada ocurrió. Se convenció de que debía haber sido un espasmo involuntario. Sin embargo, la idea de que él pudiera estar consciente, aunque atrapado en su cuerpo, no la dejó tranquila. Más tarde, mientras limpiaba el cuarto, Margaret apareció en la puerta con su mirada habitual, que mezclaba desaprobación y frialdad. «La comida estará lista en media hora, no tarde en bajar», dijo de manera cortante. «Gracias, Margaret. Ya casi termino aquí», respondió Laura. La mujer se quedó un momento en el umbral, observando a Bernard. Había algo en su mirada que Laura no pudo descifrar. No era afecto, pero tampoco indiferencia. Era como si vigilara algo. «Margaret, ¿cuánto tiempo lleva trabajando para la familia del señor Bernard?», preguntó Laura, tratando de sonar casual. «Más del que debería, señorita», respondió Margaret, sin apartar la vista del anciano. «¿Por qué pregunta?» «Solo curiosidad. Parece que sabe mucho sobre esta casa y su historia». Margaret le dedicó una sonrisa seca. «Lo suficiente como para saber que aquí hay cosas que es mejor no cuestionar». Antes de que Laura pudiera indagar más, Margaret se dio la vuelta y salió de la habitación. Sus palabras resonaron en la mente de Laura como una advertencia velada. Esa tarde, mientras Bernard descansaba, Laura decidió caminar por la casa, explorando rincones que no había visto antes. Cada habitación tenía un aire de grandeza decadente, como si los muebles y decoraciones guardaran historias que nadie había contado en años. Al llegar a una sala en desuso, encontró un viejo piano cubierto por una sábana. Con cuidado, la retiró y pasó los dedos por las teclas.
El sonido desafinado llenó la habitación, pero había algo importante en esa melodía imperfecta. Se sentó y comenzó a tocar una pieza sencilla que recordaba de su infancia. La música resonó en la casa y por un momento todo pareció detenerse. Sin embargo, cuando terminó, un sonido detrás de ella la hizo sobresaltarse. Era un paso ligero, casi imperceptible. Laura giró la cabeza, pero no había nadie. «¿Hola?», preguntó levantándose. El silencio respondió y decidió que era mejor regresar al cuarto de Bernard. De vuelta en la habitación, algo llamó su atención. En la mesita de noche del anciano había un pequeño reloj de bolsillo que no había notado antes. Lo recogió con cuidado. Estaba abierto y en su interior había una fotografía diminuta. Era la misma mujer de las fotos de la caja. Laura sintió un escalofrío al darse cuenta de que alguien debía haber colocado el reloj allí. La noche anterior, esa mesita estaba vacía. Miró al anciano, que seguía inmóvil, pero había algo diferente en su expresión. Sus labios parecían curvados apenas perceptiblemente en una extraña mueca. Se acercó y como un acto reflejo susurró: «¿Quién es ella? Es importante para usted». El silencio fue su única respuesta, pero cuando se dio la vuelta para colocar el reloj de vuelta en la mesita, escuchó algo que la hizo detenerse. «Ayúdame». Fue un susurro apenas audible, pero claro como el día. Laura se giró bruscamente hacia Bernard. Sus ojos seguían cerrados, su cuerpo inmóvil, pero estaba segura de que la voz había salido de él. «Señor Bernard», dijo algo. Preguntó con el corazón latiendo con fuerza. No hubo respuesta. Laura retrocedió lentamente, su mente intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Era imposible y, sin embargo, lo había escuchado. Decidió que necesitaba salir de la habitación antes de que la incertidumbre la consumiera. Esa noche, mientras escribía en su libreta, anotó con manos temblorosas. Bernard habló, dijo: «Ayúdame». El reloj apareció de la nada. Margaret sabe más de lo que dice. La mujer de las fotos. ¿Cuál es la relación de ella con todo esto? Guardó la libreta y se acostó, pero no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese susurro en su mente. ¿Qué estaba tratando de decirle el anciano? Más importante aún, ¿cómo podía ayudarlo? Mientras la oscuridad envolvía la habitación, Laura se dio cuenta de que estaba más involucrada de lo que hubiera querido. Algo en esa casa la llamaba, y sabía que no podía ignorarlo. El amanecer llegó con un aire denso en la casa. Laura se sentía inquieta después de la experiencia del día anterior. Las palabras susurradas de Bernard resonaban en su mente como un eco persistente. «Ayúdame». Esa única frase parecía un grito desde un abismo que ella no comprendía. Decidió que no podía ignorarlo más. Debía actuar. Mientras realizaba sus tareas matutinas, Margaret apareció en el umbral del cuarto de Bernard, como si supiera que algo había cambiado. «¿Durmió bien, señorita Laura?», preguntó con un tono afilado, aunque pretendía sonar amable. «Sí, gracias, Margaret. ¿Y usted?», respondió Laura con cautela. «Yo siempre duermo bien». La mirada de Margaret se desvió hacia Bernard, quien permanecía inmóvil como siempre. «Espero que no le incomoden los ruidos de esta casa. A veces el silencio puede ser engañoso». Laura sintió un escalofrío. «No he notado nada extraño», mintió. «Eso es bueno», respondió Margaret con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Luego, sin más, salió de la habitación. Horas después, mientras Bernard dormía, Laura decidió regresar al desván, donde había encontrado la caja de fotografías. Sabía que se estaba arriesgando, pero algo dentro de ella insistía en que las respuestas estaban allí. Subió las escaleras de madera que crujían con cada paso y abrió la puerta con cuidado. La caja seguía en el mismo lugar. Esta vez, no solo revisó las fotografías, sino que encontró un sobre escondido en el fondo.
Dentro había una carta amarillenta, escrita con una caligrafía elegante pero temblorosa. Querido Bernard, no sé si esta carta llegará a tus manos, pero debo intentarlo. Lo que nos separó fue más fuerte que nosotros, pero nunca dejé de pensar en ti. Espero que algún día puedas perdonarme y entender por qué tuve que irme. Sé que esto es mucho pedir, pero si alguna vez necesitas ayuda, vuelve al lugar donde todo comenzó. Allí encontrarás la verdad. Con todo mi amor, Isabela. Laura leyó la carta varias veces. El nombre Isabela le resultaba desconocido, pero estaba claro que había sido alguien importante para Bernard. ¿Qué significaba el lugar donde todo comenzó? La carta no daba más detalles, pero algo en esas palabras parecía estar cargado de desesperación y misterio. Cuando regresó al cuarto de Bernard, algo había cambiado. El reloj de bolsillo que había encontrado en la mesita la noche anterior ahora estaba en el regazo del anciano. Laura lo recogió con cuidado y volvió a abrirlo. La fotografía de Isabela estaba allí, pero ahora notó algo que no había visto antes. Una pequeña inscripción grabada en el interior de la tapa. Decía, «Siempre en el jardín». «¿Qué jardín?», murmuró Laura para sí misma. Como si hubiera escuchado su pregunta, el anciano hizo un leve movimiento con los párpados. Laura se inclinó rápidamente. «Señor Bernard, ¿puede oírme? Si me escucha, intente moverse otra vez». No hubo respuesta, pero el simple parpadeo ya era más de lo que había visto en semanas. Decidió que debía investigar más. Esa tarde, mientras Margaret estaba ocupada en la cocina, Laura salió al jardín trasero. Era un espacio amplio y descuidado, con árboles viejos y arbustos que habían crecido sin control. Buscó algún indicio, algo que pudiera conectar con las palabras «siempre en el jardín». Tras unos minutos, notó una pequeña estatua cubierta de musgo, parcialmente oculta entre los arbustos. Era la figura de un ángel con las alas extendidas. A sus pies había una placa desgastada. Laura se agachó y limpió la superficie con la mano. La inscripción decía, «En memoria de Isabela». El corazón de Laura se aceleró. ¿Acaso Isabela había muerto y estaba enterrada allí? Si ese era el caso, ¿por qué Bernard tenía el reloj y las fotografías? ¿Y por qué parecía que Margaret sabía más de lo que decía? Las preguntas no dejaban de acumularse. Cuando regresó a la casa, encontró a Margaret esperándola en el recibidor. «¿Disfrutaste del aire fresco?», preguntó con su típica expresión impenetrable. «Sí, el jardín es interesante», respondió Laura, intentando sonar despreocupada. Margaret inclinó ligeramente la cabeza, como si evaluara cada palabra de Laura. «No hay mucho que ver ahí fuera. Esa parte de la casa está olvidada desde hace años». «¿Y la estatua del ángel también está olvidada?», preguntó Laura, observando atentamente la reacción de Margaret. La mujer apretó los labios, pero su expresión no traicionó ninguna emoción. «Es solo una vieja estatua, nada más. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer». Esa noche, Laura decidió arriesgarse y volvió a la habitación de Bernard. Cerró la puerta y se inclinó cerca de su oído. «Señor Bernard, sé que puede oírme. Encontré la carta de Isabela y el reloj. Sé que ella era importante para usted. Si hay algo que pueda hacer para ayudarlo, dígamelo, por favor». Esperó en silencio, pero no hubo respuesta. Su corazón latía con fuerza y estaba a punto de darse por vencida cuando ocurrió. «La llave», susurró una voz débil. Laura se sobresaltó. El anciano seguía inmóvil, pero había hablado. Había hablado. «¿Qué llave?», preguntó, desesperada, inclinándose más cerca. «¿Dónde está?». Pero Bernard no dijo nada más. Laura se sentó, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Había algo más grande detrás de todo esto, algo que la casa, Margaret y el propio Bernard parecían estar ocultando.
Antes de acostarse, escribió en su libreta. Bernard dijo: «La llave». ¿Es una llave literal o simbólica? ¿Qué tiene que ver Isabela con todo esto? ¿Por qué Margaret parece tan enojada con lo que hago? Sabía que se estaba enredando en un profundo misterio, pero no podía detenerse. Algo en su interior le decía que debía llegar al fondo de todo, no solo por Bernard, sino también por ella misma. El amanecer trajo consigo una nueva determinación para Laura. Después de escuchar las palabras de Bernard la noche anterior, su mente giraba en torno a una sola pregunta: ¿qué llave? Sabía que no podía compartir lo ocurrido con Margaret. La mujer era demasiado cautelosa y Laura tenía la creciente sospecha de que sabía algo. Laura pasó la mañana junto a Bernard, fingiendo normalidad mientras organizaba su rutina de cuidado. Lavó su rostro, ajustó su postura y le habló como siempre, aunque esta vez su mente estaba en otra parte. De vez en cuando, observaba detenidamente su entorno, buscando cualquier señal, cualquier pista que pudiera conectar con las palabras del anciano. Cuando Margaret llegó con el almuerzo de Bernard, Laura aprovechó la oportunidad para explorar nuevamente la casa. Si había una llave, debía estar escondida en algún lugar significativo. Su primera idea fue revisar los cajones y armarios de la habitación de Bernard, pero no encontró nada inusual. Sin embargo, mientras revisaba la mesita de noche, descubrió algo curioso: un compartimento oculto en la parte inferior. Con paciencia, lo abrió, revelando una pequeña caja de madera. Dentro de la caja, encontró un diario con la inicial B grabada en la portada. Era evidente que pertenecía a Bernard, pero las páginas estaban escritas en una letra temblorosa y casi ilegible. Entre las páginas encontró una frase que llamó su atención: «El lugar más seguro es donde nadie busca, detrás del reloj». Laura se dirigió rápidamente al estudio, donde había visto un reloj de péndulo imponente en una de sus primeras visitas. Era una pieza antigua, cubierta de polvo y aparentemente olvidada, pero su estructura sólida sugería que podría ocultar algo. Abrió la puerta del reloj y, tras inspeccionar el interior, encontró un pequeño compartimento escondido detrás del mecanismo. Sus dedos temblaban mientras lo abría, revelando una pequeña llave de bronce. La sostuvo en su mano, sintiendo una mezcla de triunfo y temor. ¿Qué abriría esa llave? Cuando regresó a la habitación de Bernard, notó algo extraño. Su respiración parecía más agitada. ¿Él había sentido su ausencia o estaba tratando de comunicarse nuevamente? Laura se inclinó junto a él. «Señor Bernard, encontré una llave. Por favor, si puede escucharme, dígame dónde usarla». Por un momento, creyó que no obtendría respuesta, pero entonces Bernard movió ligeramente los labios. Laura acercó su oído. «Sótano», susurró con voz débil. Laura había visto la puerta del sótano al fondo del pasillo, siempre cerrada con llave. Nunca se le había permitido entrar, y Margaret siempre aseguraba que no había nada interesante allí. ¿Qué tendría escondido Bernard en ese lugar? Laura decidió esperar hasta que cayera la noche para actuar. Después de asegurarse de que Margaret estaba dormida, tomó una linterna y la pequeña llave. Sus pasos eran silenciosos mientras recorría la casa en penumbra. La puerta del sótano estaba al final del pasillo, una robusta estructura de madera que parecía no haber sido abierta en años. Introdujo la llave en la cerradura. Al principio se resistió, pero con un ligero giro, la puerta cedió con un crujido prolongado. Un olor a humedad y madera vieja escapó del sótano, intensificando la sensación de misterio. Laura encendió la linterna y comenzó a descender por las escaleras. El sótano era más grande de lo que había imaginado, con estantes llenos de cajas, muebles cubiertos con sábanas blancas y herramientas antiguas que llenaban el espacio.
El haz de la linterna se movía de un lado a otro mientras Laura buscaba algo que pudiera explicarle por qué Bernard la había enviado allí. En un rincón notó un cofre empotrado en la pared. Su corazón se aceleró. ¿Era esto lo que Bernard quería que encontrara? Lo inspeccionó cuidadosamente, buscando un mecanismo para abrirlo, pero no había cerradura visible. Sin embargo, en el suelo encontró algo más. Un pequeño cofre de madera. Lo abrió con cuidado y descubrió un conjunto de documentos envejecidos junto con una fotografía de una mujer, Isabela. Los documentos parecían ser antiguos papeles legales. Uno de ellos era un certificado de matrimonio con los nombres de Bernard e Isabela. Pero lo que más le llamó la atención fue un documento diferente. Un acuerdo de herencia que parecía indicar que Bernard había transferido la propiedad de toda su fortuna a alguien más. Laura leyó el nombre: Margaret Evans. Margaret, murmuró para sí misma, sintiendo que una nueva capa de misterio se desplegaba ante ella. De repente, un ruido arriba interrumpió sus pensamientos. Alguien estaba en la casa y no era Margaret. Laura apagó la linterna y contuvo la respiración. Escuchó pasos acercándose a la puerta del sótano. ¿Quién podría ser? Sin más opciones, escondió los documentos y la fotografía en su ropa y se agachó detrás de una pila de cajas. La puerta del sótano se abrió lentamente, dejando entrar una tenue luz. Una figura apareció en el umbral, pero no pudo distinguir quién era. La figura permaneció inmóvil durante unos segundos antes de cerrar la puerta y marcharse. Cuando todo quedó en silencio nuevamente, Laura salió de su escondite y regresó a la habitación de Bernard. Sabía que había descubierto algo importante, pero también que estaba en peligro. ¿Por qué Margaret tenía los derechos de herencia? ¿Y quién era la figura misteriosa en la casa? Las respuestas estaban cada vez más cerca, pero también lo estaba el peligro. Laura no pudo dormir esa noche. Su mente era un torbellino de preguntas y preocupaciones. Las revelaciones del sótano la habían dejado más confundida que nunca, pero también decidida a llegar al fondo del asunto. Sabía que tenía que actuar con cautela, pues la sombra que había visto en el sótano era una advertencia silenciosa de que no estaba sola en este juego. Al día siguiente, Laura intentó mantener la normalidad mientras atendía a Bernard. Sin embargo, el anciano parecía más inquieto que de costumbre. Sus ojos, aunque fijos y aparentemente inertes, daban la sensación de observarle con intensidad. Mientras le ajustaba la almohada, susurró: «Encontré la llave y bajé al sótano. ¿Era eso lo que querías?». Para su sorpresa, Bernard movió ligeramente su cabeza hacia un lado, como si intentara afirmarlo. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Hay más, ¿verdad? Algo que aún no entiendo». Su voz apenas era un murmullo. De repente, Bernard abrió ligeramente la boca. Laura se inclinó rápidamente, esperando más palabras, pero lo único que escuchó fue un susurro débil, casi inaudible: «La caja oculta». Poco después, Margaret entró en la habitación con su habitual actitud distante. «¿Dormiste bien?», preguntó Margaret con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, gracias». Laura intentó sonar despreocupada. «Me alegra escucharlo, aunque parecías inquieta anoche. Creí oírte caminar por la casa». Margaret la miró fijamente, su tono cargado de intención. Laura sintió un nudo en el estómago, pero se esforzó por mantener la calma. «Oh, lo siento si hice ruido. Creo que tuve problemas para dormir y fui a la cocina por un vaso de agua». Margaret se quedó observándola, como si intentara descifrar sus pensamientos. La tensión entre ambas era palpable. Esa tarde, Laura decidió salir al jardín para despejar la mente. Mientras regaba las plantas, notó algo raro. Un hombre desconocido estaba parado en la entrada de la propiedad, observando la casa desde lejos. Parecía nervioso,
como si estuviera debatiéndose entre entrar o marcharse. Laura dejó la regadera y se acercó cautelosamente a la verja. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó con tono firme. El hombre levantó la mirada, sorprendido. Era de mediana edad, con rasgos marcados y ojos oscuros llenos de preocupación. ¿Usted trabaja aquí?, preguntó sin responder directamente. Sí, soy la enfermera del señor Bernard. ¿Y usted quién es? El hombre dudó por un momento antes de presentarse. Me llamo Thomas. Yo era amigo de Bernard hace mucho tiempo. Laura sintió una punzada de preocupación. Por favor, tenga cuidado. Antes de que pudiera preguntar más, Thomas se dio la vuelta y se marchó rápidamente. Laura lo observó desaparecer por el camino, sintiendo que la intriga se profundizaba. Esa noche, después de asegurarse de que Margaret estaba dormida, Laura se dirigió nuevamente al sótano. La llave de bronce aún estaba en su poder y ahora tenía una nueva pista: la caja oculta. El sótano parecía aún más oscuro y opresivo que la noche anterior. Laura encendió la linterna y comenzó a buscar, revisando cada rincón con detalle. Pasaron varios minutos hasta que finalmente encontró algo que llamó su atención: una tabla del suelo ligeramente levantada. Con esfuerzo, logró retirarla, revelando un hueco en el que descansaba una caja metálica. La sacó con cuidado y la colocó sobre una mesa cercana. Era pesada y tenía un candado. ¿La llave serviría también aquí? Laura la probó y el candado se abrió con un clic. Dentro de la caja encontró más documentos y varias fotografías. Una de las fotos mostraba a Bernard con una mujer y un niño pequeño. Era su familia. Las otras fotos eran menos claras: imágenes de reuniones formales, gente desconocida y un lugar que parecía ser una especie de oficina. Pero lo más impactante fue un sobre cerrado con las palabras «en caso de emergencia». Laura abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano por Bernard que decía: «Si estás leyendo esto, significa que Margaret no cumplió su promesa. Todo lo que ves aquí pertenece a Isabella. Busca al abogado Jenkins en la dirección adjunta. Él tiene las respuestas que necesitas». Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era Isabella? ¿Y qué promesa había roto Margaret? Cuando Laura volvió a la habitación de Bernard, lo miró con una mezcla de determinación y compasión. «Encontré la carta, señor Bernard. Sé que quiere que haga algo al respecto, pero necesito más respuestas. ¿Quién es Isabella?». Los ojos de Bernard parecieron brillar por un instante. Movió los labios con esfuerzo, pero apenas logró un susurro. Laura se quedó helada. ¿Tenías una hija? ¿Por qué nadie había mencionado esto antes? Antes de que pudiera preguntar más, escuchó pasos en el pasillo. Margaret, pensó. Laura apagó rápidamente la luz de la lámpara de noche y fingió estar acomodando a Bernard cuando la mujer entró. ¿Todo bien aquí?, preguntó Margaret, con los ojos ligeramente entrecerrados. «Todo en orden», respondió Laura, intentando sonar tranquila. Pero sabía que la calma era solo aparente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y la verdad que estaba emergiendo amenazaba con cambiarlo todo. Laura sentía el peso de la información recién descubierta como una losa sobre sus hombros. Una hija, Isabella. La pregunta no era solo ¿quién era?, sino también ¿por qué nadie hablaba de ella? Más inquietante aún, ¿qué promesa había roto Margaret? Según la carta de Bernard, la carta y las fotografías estaban bien escondidas en el pequeño armario de su habitación. Pero Laura sabía que no podía mantener este secreto por mucho tiempo. Tenía que actuar con rapidez y discreción. El desayuno de esa mañana fue incómodamente silencioso. Margaret observaba a Laura con atención, como si buscara señales de algo inusual. «Pareces cansada, Laura. ¿No dormiste bien?», preguntó mientras sorbía su té. «Un poco, quizás».
Laura intentó sonar despreocupada. Este trabajo es demandante, pero no me quejo. Margaret soltó una risa fría. Oh, sí. Bernard puede ser absorbente, incluso en su estado. Hizo una pausa y la miró fijamente. Espero que no te estés sobrecargando. Si necesitas ayuda, siempre puedes pedírmela. Laura sintió que la sangre se le congelaba. ¿Era una oferta genuina o un recordatorio de que Margaret estaba vigilándola? Lo tendré en cuenta. Por cierto, ¿ha tenido noticias de algún familiar de Bernard? A veces me pregunto si tiene más parientes que pudieran visitarlo. Margaret entrecerró los ojos, pero mantuvo la compostura. No, Bernard no tiene a nadie más. Estoy segura de que ya te lo dije. Hizo una pausa estratégica. ¿Por qué la curiosidad? Por nada en particular. Solo me pareció extraño que no tuviera familia cercana. Margaret asintió, pero no dijo nada más. El ambiente se tornó aún más tenso. Esa tarde, Laura aprovechó que Margaret salió de la casa para buscar información sobre el abogado mencionado en la carta, el tal Jenkins. Con el corazón latiendo a toda velocidad, encendió su computadora portátil y comenzó a buscar en Internet. Le tomó un tiempo, pero finalmente encontró una dirección asociada con un bufete de abogados local que coincidía con el nombre. Decidió escribir un correo electrónico breve y directo. Estimado señor Jenkins, me gustaría hablar con usted sobre un asunto relacionado con el señor Bernard. Es de suma importancia. Atentamente, Laura Bennett. En cuanto envió el mensaje, apagó la computadora y se aseguró de que todo estuviera en su lugar. Si Margaret sospechaba algo, podía complicarlo todo. Más tarde, mientras revisaba las plantas en el jardín, Laura volvió a notar algo extraño. El hombre que había visto días atrás, Thomas, estaba de nuevo allí, aunque esta vez parecía menos nervioso. Al contrario, parecía decidido a hablar con ella. ¿Qué hace aquí otra vez?, preguntó Laura con firmeza al acercarse a la verja. Thomas levantó las manos en señal de calma. No vengo a causar problemas, solo quiero ayudar. Sé que estás buscando respuestas y creo que necesitas saber algo sobre Margaret y los secretos. Laura sintió un escalofrío. ¿Qué secretos?, insistió. No puedo decírtelo todo ahora, pero hay algo que necesitas saber. Isabela no desapareció. Margaret la alejó. Si quieres encontrar la verdad, busca en las cuentas antiguas de Bernard. Ahí está la clave. Antes de que Laura pudiera responder, Thomas se marchó apresuradamente. Su presencia era como un fantasma del pasado que traía más preguntas que respuestas. Esa noche, cuando Margaret se retiró a su habitación, Laura regresó al despacho de Bernard. Había un viejo archivador que apenas había revisado antes. Con cuidado, comenzó a hurgar entre los documentos. Finalmente, encontró algo. Extractos bancarios de años atrás con transacciones que indicaban transferencias regulares a una cuenta desconocida. La última transacción, sin embargo, había sido abruptamente detenida hace 3 años. A medida que profundizaba en los detalles de una de las transferencias, Laura leyó un nombre que le aceleró el corazón. Bernard Isabella. Todo parecía indicar que la hija de Bernard había estado recibiendo apoyo financiero hasta hace relativamente poco. De repente, un ruido detrás de ella la hizo sobresaltarse. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. La puerta estaba entreabierta y el silencio de la casa la envolvía como una manta opresiva. Laura regresó a la habitación de Bernard, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero todavía faltaban respuestas clave. Se sentó junto a él y tomó su mano. Señor Bernard, encontré algo en sus registros. Necesito saber más sobre Isabela. ¿Dónde está? Los labios de Bernard se movieron débilmente y esta vez Laura logró escuchar con claridad.
Ella está cerca. Sus palabras fueron un golpe directo al corazón de Laura. ¿Cómo era posible que nadie lo supiera? Pero antes de que pudiera procesar lo que había oído, un fuerte golpe en la puerta principal resonó en la casa, rompiendo el silencio de la noche. Laura se levantó de un salto, sintiendo que algo decisivo estaba a punto de suceder. El fuerte golpe en la puerta principal resonó como un eco interminable en la mente de Laura. Se quedó inmóvil por un momento, sintiendo cómo su corazón latía desenfrenadamente. La casa estaba envuelta en una penumbra inquietante, y cada sombra parecía cobrar vida. ¿Quién podría ser a estas horas? Con cautela, se dirigió hacia la entrada. Miró por la mirilla, pero la oscuridad de la noche no dejaba ver nada claro. Inspiró profundamente y abrió la puerta. Frente a ella estaba un hombre alto y delgado, con cabello entrecano y un porte elegante. Vestía un traje perfectamente planchado, pero había algo en su mirada que desprendía urgencia y ansiedad. «¿Laura Bennett?», preguntó el hombre, su voz grave pero controlada. «Sí, ¿quién es usted?», respondió, sosteniendo la puerta con una mano, sin permitirle entrar. «Soy Richard Hankins, abogado de la familia Bernard. Recibí su correo electrónico y vine tan pronto como pude. Necesitamos hablar». El nombre hizo que Laura diera un paso atrás. Era el mismo Jenkins mencionado en la carta de Bernard. «¿Cómo encontró la dirección tan rápido?», preguntó con recelo. «Lo que tengo que decirle no puede esperar». El hombre lanzó una mirada rápida a su alrededor como si temiera que alguien estuviera observándolos. «Por favor, es importante». Laura vaciló. Margaret ya se había retirado a su habitación y la casa estaba en completo silencio. Tras un momento de duda, hizo un gesto para que entrara. Sentados en la pequeña sala de estar, Jenkins colocó un maletín sobre la mesa y lo abrió con precisión. Sacó un sobre marrón que parecía haber pasado años guardado. «Sé que tiene muchas preguntas, pero antes de que las haga, necesito que lea esto». Laura tomó el sobre con manos temblorosas y sacó un documento desgastado. Al leer las primeras líneas, sus ojos se abrieron de par en par. «Si estás leyendo esto, significa que Margaret intentó ocultar la verdad una vez más. Mi hija Isabella está viva y es imperativo que la encuentres antes de que sea demasiado tarde». Laura alzó la vista hacia Jenkins, pero él le hizo un gesto para que continuara leyendo más abajo. Bernard explicaba que Isabella había sido enviada a vivir lejos después de un severo conflicto familiar, una decisión impulsada por Margaret. «Ella quería protegerme», decía Bernard, pero lo que realmente buscaba era asegurarse de que Isabella no pudiera reclamar nada de lo que me pertenece. La alejó de mí y me convenció de que era lo mejor, pero nunca he dejado de buscarla. El aire pareció volverse más denso mientras Laura terminaba de leer. «¿Esto es real?», preguntó tratando de procesar la información. Jenkins asintió solemnemente. «Sí, he sido el abogado de Bernard durante décadas. Él me confió esto antes de su accidente, pero Margaret me prohibió acercarme después de que él quedó en estado vegetativo. Ha sido un acto desesperado recibir su mensaje». La miró directamente a los ojos. «Si está dispuesta, puedo ayudarla a encontrar a Isabella, pero debemos actuar rápido». Laura sentía un torbellino de emociones. Por un lado estaba furiosa con Margaret por lo que parecía ser una traición imperdonable, pero por otro, la idea de encontrar a Isabella la llenaba de esperanza. «¿Dónde empezamos?», preguntó finalmente. Jenkins sacó un segundo documento del maletín. Era una lista de nombres y direcciones. «Estas son las últimas personas con las que Isabella tuvo contacto antes de que todo se cortara. Necesitamos verificar si alguien sabe algo de su paradero actual». Laura tomó el papel y lo examinó rápidamente. Había al menos 5 nombres en diferentes ciudades. Antes de que pudiera preguntar algo más, un ruido en el piso superior interrumpió la conversación.
Ambos se quedaron inmóviles, escuchando. Margaret estaba despierta. Había oído algo. Jenkins cerró rápidamente el maletín y se puso de pie. «No podemos quedarnos más tiempo. Llámeme mañana por la mañana y haremos el primer movimiento». Le pasó una tarjeta de presentación con un número personal escrito a mano. Laura lo acompañó de vuelta a la puerta principal. El hombre se despidió con un apretón de mano firme y desapareció en la oscuridad. Cuando Laura cerró la puerta y se giró, Margaret estaba parada al pie de las escaleras, mirándola con los brazos cruzados. La mirada gélida de la mujer penetró en Laura como una daga. «¿Quién era?», preguntó Margaret, con una calma que solo hacía que se sintiera más amenazante. «Un conocido, nada importante», respondió Laura, tratando de sonar natural. Margaret inclinó ligeramente la cabeza, pero no se movió. «Espero que no estés buscando problemas, Laura. Esta casa tiene reglas y espero que las respetes». «Por supuesto», respondió Laura, haciendo todo lo posible por mantener la compostura. Margaret la observó por unos segundos más antes de subir lentamente las escaleras. Cuando la puerta de su habitación se cerró, Laura dejó escapar el aire que no sabía que había estado conteniendo. Esa noche, Laura apenas pudo dormir. Los nombres en la lista de Jenkins parecían grabados en su mente. ¿Cuál sería el primer paso? Tenía que moverse con cuidado, especialmente con Margaret vigilando cada uno de sus actos. Una vez más, marcó el primer nombre: Eleanor Martin. Según la dirección, vivía a unas pocas horas de distancia. Decidió que buscaría la manera de contactarla en secreto. Mientras se preparaba para el día, sentía una mezcla de miedo y determinación. El camino hacia la verdad se volvía cada vez más peligroso, pero no podía detenerse ahora. Algo le decía que Isabella no solo era la clave del misterio, sino también la única forma de salvar a Bernard de las garras de Margaret. Laura había pasado toda la noche con los documentos frente a ella, repasando cada detalle, cada nombre. La lista que Jenkins le había entregado parecía un mapa hacia la verdad, pero también una advertencia. Cada paso la llevaría más lejos de la seguridad relativa que había mantenido bajo el mismo techo que Margaret. Eleanor Martin era el primer nombre. Laura no sabía mucho sobre ella, excepto que trabajaba en una residencia de ancianos en una ciudad cercana. Decidió no perder más tiempo. Llamó a Jenkins temprano en la mañana para coordinar. «Voy a encontrarla hoy mismo», dijo con determinación. «Ten cuidado», advirtió Jenkins desde el otro lado de la línea. «Si Margaret sospecha algo, podría tomar medidas extremas. Ella no juega limpio». Laura se presentó en la residencia de ancianos poco después del mediodía. El edificio era sencillo, pero acogedor, con un jardín bien cuidado en la entrada. Se acercó al mostrador de recepción donde una mujer mayor con gafas le sonrió amablemente. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó. «Estoy buscando a Eleanor Martin. Me dijeron que trabaja aquí», respondió Laura intentando sonar casual. «Oh, sí. Eleanor está en el ala oeste. Es una de nuestras cuidadoras más dedicadas». La mujer señaló un pasillo. Laura se adentró en el edificio, sintiendo cómo sus pasos resonaban en el suelo. Finalmente vio a una mujer de mediana edad con cabello grisáceo recogido en un moño, hablando suavemente con uno de los residentes. Había algo en su postura y en su manera de interactuar que transmitía calidez genuina. «¿Eleanor Martin?», preguntó Laura al acercarse. Eleanor levantó la vista, ligeramente sorprendida. «Sí, soy yo. ¿Quién eres?» «Mi nombre es Laura Bennett. Necesito hablar con usted sobre Isabella Bernard». El rostro de Eleanor se tensó al escuchar el nombre. Miró a su alrededor como si temiera que alguien más estuviera escuchando. «No puedo hablar aquí», dijo en un susurro, señalando una pequeña sala de descanso. «Sígame». Una vez dentro de la sala,
Eleanor cerró la puerta tras ellas. Laura sintió el cambio en el ambiente. Había una tensión palpable en el aire. «¿Cómo sabes de Isabela?», preguntó Eleanor con seriedad. «Estoy cuidando al señor Bernard. Encontré una carta que mencionaba su nombre y la posibilidad de que esté viva. Necesito saber lo que usted sepa». Laura intentó mantener la calma, pero su voz delataba la urgencia que sentía. Eleanor suspiró, mirando hacia la ventana como si buscara las palabras correctas. Isabela fue una niña dulce, pero su madre, Margaret, siempre la vio como un obstáculo. Cuando Isabela tenía 18 años, algo sucedió. No estoy segura de todos los detalles, pero hubo una discusión terrible entre ella y su madre. Después de eso, Margaret la mandó lejos, diciendo que nunca regresaría. «¿Sabe dónde está ahora?», preguntó Laura, casi sin aliento. Eleanor negó con la cabeza lentamente. «No tengo idea. Lo único que sé es que había alguien que la protegía. Alguien que prometió mantenerla a salvo de su madre. Su nombre era Samuel». Hizo una pausa. Samuel era un hombre cercano a la familia, pero después de lo que pasó con Isabela, desapareció. Es posible que él tenga respuestas. Laura sintió una mezcla de esperanza y frustración. Otro nombre, otro paso en un camino interminable. «¿Sabe dónde puedo encontrarlo?», preguntó. Eleanor se frotó las sienes como si intentara recordar algo enterrado en su memoria. «La última vez que lo vi, trabajaba en una iglesia en el centro de la ciudad. Es posible que todavía esté allí». Al regresar a la casa, Laura intentó actuar con normalidad. Margaret estaba en la biblioteca, hojeando un libro mientras tomaba té. Al escuchar los pasos de Laura, levantó la vista y la estudió detenidamente. «¿Tuviste un buen día, Laura?», preguntó Margaret con una amabilidad forzada. «Sí, fui a la ciudad a hacer unas compras», respondió Laura, tratando de mantener la compostura. Margaret no respondió de inmediato, pero sus ojos permanecieron fijos en Laura durante unos segundos más, de forma incómoda. «Espero que recuerdes lo que hablamos sobre la lealtad», dijo finalmente, volviendo a su libro. Laura subió rápidamente a su habitación, cerró la puerta tras ella y se dejó caer sobre la cama. Ahora sabía que Margaret no solo era controladora, sino también peligrosa. Mientras más se acercaba a la verdad, más peligro corría, pero no podía detenerse. No ahora. Esa noche, mientras repasaba lo que Samuel le había dicho, algo brilló en su memoria. Los documentos en el escritorio de Bernard podrían contener algo que conectara a Isabela con las pruebas que mencionó Samuel. Laura sabía que tendría que regresar al estudio, aunque el riesgo fuera inmenso. La verdad estaba a su alcance y no iba a retroceder. ¿Qué se escondía en esos documentos? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que Margaret descubriera su investigación? La madrugada cubría la mansión con un manto de calma engañosa. Laura permanecía despierta mirando fijamente el techo de su habitación. Las palabras de Samuel seguían rondando su mente. Pruebas, documentos. Había algo escondido en ese estudio y sabía que tenía que encontrarlo antes de que Margaret se diera cuenta. Esperó hasta que las luces en el ala principal de la mansión se apagaron. Las cámaras de seguridad que había observado cuidadosamente durante su estancia dejaban un pequeño margen ciego frente a la puerta del estudio. Sabía que tendría solo unos minutos para buscar antes de que alguien pudiera sospechar. Se deslizó fuera de su habitación, moviéndose con cuidado por los pasillos alfombrados. Cuando llegó al estudio, giró lentamente la manija de la puerta y, para su alivio, no estaba cerrada. El interior estaba en penumbra, iluminado únicamente por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Laura encendió una pequeña linterna que había traído y comenzó a revisar los cajones del escritorio. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa,
Un doble fondo en uno de los cajones llamó su atención. Usando un grampo, logró abrirlo. Dentro encontró un sobre manila sellado con un cordel. Lo sacó con cuidado y lo colocó sobre el escritorio. Al abrir el sobre, su corazón se aceleró. Había documentos con el membrete de la compañía Bernard Industries, pero no eran reportes financieros comunes. Eran contratos, correspondencia y registros que implicaban a Margaret en negocios turbios, incluyendo transferencias de dinero a cuentas en paraísos fiscales y la adquisición de propiedades de manera sospechosa. Sin embargo, lo que realmente la dejó helada fue una carta manuscrita firmada por Isabela. En ella, Isabela describía cómo había descubierto las actividades ilegales de su madre y su intención de entregarlas a las autoridades. La última línea era una advertencia. Si algo me sucede, estos documentos hablarán por mí. Laura guardó todo en el sobre y lo colocó dentro de su bolso. Tenía que decidir qué hacer con ellos, pero antes de que pudiera moverse, un ruido en el pasillo la paralizó. La manija de la puerta se giró lentamente. Laura apagó la linterna y se escondió detrás de un mueble grande. La puerta se abrió y Margaret entró, seguida de Jenkins. ¿Estás segura de que viste movimiento aquí?, preguntó Margaret en voz baja. Las cámaras mostraron algo. Podría ser una falla, pero decidí informarle de inmediato, respondió Jenkins, su tono frío y profesional. Margaret miró alrededor, inspeccionando la sala con una mirada aguda. Laura contuvo la respiración, rogando que no se acercaran a su escondite. Después de unos momentos que parecieron eternos, Margaret suspiró. «Cierra el estudio y refuerza la seguridad. No quiero que nadie tenga acceso aquí sin mi autorización». Jenkins asintió y cerraron la puerta tras ellos. Laura esperó varios minutos antes de salir de su escondite, sabiendo que su margen de acción se estaba reduciendo. Ahora, más que nunca, debía moverse rápido. De vuelta en su habitación, Laura revisó los documentos nuevamente. Cada página era una pieza más en el rompecabezas de Margaret, pero también era un riesgo. Si Margaret descubría que los tenía, las consecuencias podrían ser catastróficas. Mientras trataba de decidir su próximo paso, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Sé lo que tienes. Podemos ayudarte, pero debes actuar rápido. Ven a la entrada». Era de la iglesia a medianoche. Laura sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién podría saberlo? ¿Era una trampa o una oportunidad para desenmascarar a Margaret? No podía ignorar la posibilidad de que alguien más estuviera involucrado en esta intrincada red de secretos. Cuando el reloj marcó las 11:45 de la noche, Laura tomó una decisión. Guardó el sobre en su bolso, se abrigó y salió de la mansión sin ser vista. La iglesia estaba envuelta en sombras cuando llegó. En la entrada trasera, una figura encapuchada la esperaba. «¿Eres Laura Bennett?», preguntó una voz masculina. «Sí». «¿Quién eres y cómo sabes de esto?», preguntó Laura, con una mezcla de desconfianza y urgencia. El hombre bajó la capucha revelando un rostro áspero y curtido. «Soy alguien que quiere detener a Margaret Bernard, y tú tienes la clave para hacerlo. Pero primero debemos hablar de Isabela». Laura sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba. Este hombre sabía más de lo que ella había imaginado. Estaba a punto de descubrir lo que realmente le había pasado a Isabela. La iglesia estaba envuelta en un silencio sepulcral mientras Laura observaba al hombre frente a ella. Su rostro curtido estaba lleno de gravedad, y la mención de Isabela había hecho que el corazón de Laura se acelerara. El sobre con los documentos parecía pesar más de lo que realmente era dentro de su bolso. «Mi nombre es Alexander», dijo el hombre con voz firme mientras miraba a Laura directamente a los ojos. «Fui investigador privado para Isabela antes de que desapareciera. Me contrató cuando descubrió lo que Margaret estaba haciendo.
Laura dio un paso atrás, confundida y a la vez intrigada. ¿Por qué desapareció? ¿Qué le pasó?, preguntó temiendo la respuesta. Alexander suspiró profundamente. Margaret la silenció. No tengo pruebas concretas de su implicación, pero Isabela estaba a punto de entregar esos documentos a las autoridades. Luego, de la noche a la mañana, se esfumó. Oficialmente murió en un accidente, pero yo nunca creí esa versión. Laura sintió un nudo en el estómago. Todo lo que había sospechado parecía encajar. Sin embargo, todavía quedaban preguntas. ¿Por qué me contactaste? ¿Por qué ahora? Alexander sacó una carpeta del bolsillo interior de su abrigo y la extendió hacia ella. Porque tú tienes algo que puede cerrar este caso. Esos documentos son la última pieza del rompecabezas y Margaret ya debe estar sospechando que los tienes. Pero no estamos solos. Hay otras personas interesadas en que la verdad salga a la luz. Laura abrió la carpeta. En su interior había fotos de Isabela en reuniones con empresarios, registros financieros y copias de correos electrónicos que incriminaban aún más a Margaret. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Laura, sintiendo cómo la adrenalina corría por sus venas. Mañana por la noche hay una gala en la mansión Bernard, explicó Alexander. Margaret estará rodeada de las personas más influyentes de la ciudad. Si logramos exponerla frente a ellos, su imperio se derrumbará. Laura lo miró incrédula. ¿Exponerla? ¿Cómo? Alexander sonrió levemente. Confía en mí. Tú solo necesitas asistir, llevar los documentos y dejarme el resto. Pero antes debes decidir si estás dispuesta a enfrentar las consecuencias. Margaret no se quedará de brazos cruzados. Laura apretó los labios. Pensó en Samuel, en Isabela y en todo lo que había visto desde que comenzó a trabajar en la mansión. Sabía que no podía ceder. Lo haré, dijo finalmente con determinación. La noche de la gala, la mansión Bernard estaba resplandeciente. Los autos de lujo llenaban la entrada y los invitados desfilaban en trajes elegantes y vestidos de diseñador. Laura llegó con un vestido discreto que Alexander había elegido para ella, diseñado para pasar desapercibida entre la multitud. Mientras Margaret saludaba a los invitados con una sonrisa impecable, Laura sentía que cada paso hacia el salón principal la acercaba al abismo. Alexander estaba en el salón, mezclándose entre los asistentes, y le había indicado dónde colocarse. Cuando el momento llegó, Alexander tomó el escenario principal, fingiendo ser un empresario invitado para decir unas palabras. Señoras y señores, antes de continuar con esta velada, me gustaría compartir algo que considero crucial para nuestra comunidad, comenzó, mientras un asistente técnico conectaba un proyector al sistema de la mansión. Laura lo miró desde la multitud, confundida y ligeramente molesta. ¿De qué habla?, murmuró a Jenkins, que permanecía a su lado. Alexander continuó. Margaret Bernard no es quien ustedes creen. Ella ha construido su imperio sobre la corrupción, el fraude y la sangre de su propia hija, Isabela Bernard. La sala estalló en murmullos y jadeos. Margaret intentó intervenir, pero Alexander hizo una señal, y las imágenes y documentos comenzaron a proyectarse en la pantalla gigante. Las transacciones fraudulentas, las cartas de Isabela y, finalmente, el testimonio grabado de un antiguo empleado de confianza de Margaret que confirmaba sus crímenes. Margaret intentó mantener la compostura. «Esto es una farsa, mentiras inventadas para difamar», gritó, mientras los invitados comenzaban a apartarse de ella, murmurando entre ellos. Laura dio un paso adelante, sacando el sobre de su bolso. «¿Esto también es una mentira, Margaret?», preguntó, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Margaret la fulminó con la mirada, su fachada desmoronándose. «¿Crees que puedes derrotarme?», susurró, acercándose peligrosamente a Laura. «No tienes idea de con quién estás tratando.
Alexander intervino antes de que Margaret pudiera hacer algo más. La policía está en camino, Margaret. Tu tiempo se ha acabado. Justo en ese momento, los oficiales entraron al salón, escoltando a Margaret mientras ella continuaba proclamando su inocencia. Después de la gala, Laura y Alexander se sentaron en una cafetería cercana. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que podía respirar con tranquilidad. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Laura. «Margaret enfrentará juicio, y creo que no saldrá indemne», respondió Alexander. «¿Y tú?». «Laura, hiciste algo que ni siquiera Isabela pudo lograr. Sacaste la verdad a la luz». Laura sonrió débilmente, mirando por la ventana. En su mente, la imagen de Samuel y su última súplica resonaba como un eco. «Cuida el legado de mi hija». Había cumplido su promesa. Meses después, Laura recibió una carta inesperada. Era de un bufete de abogados. Dentro había un cheque con una suma considerable y una nota que decía: «Gracias por tu valentía. Ahora Isabella puede descansar en paz». Era de Alexander. Laura guardó la carta, sintiendo que, aunque la batalla había sido dura, finalmente había hecho lo correcto.